Y tal como lo hicimos en el caso de FSK binario, analicemos ahora cuál es la representación geométrica de la familia, todas las modulaciones lineales en fase y amplitud. Estamos hablando de las modulaciones clásicas que conocemos como BPSK, QPSK, etc. Incluye todas las modulaciones habituales. Vale decir, estamos hablando de BPSK, QPSK, MQAM, MPSK, MPAM, etc. Y estudiémoslo en base al ejemplo de QPSK. Y después la representación de todas las demás en realidad resulta inmediata por analogía. Entonces estudiemos la representación, esta representación, estudiemos su representación en base al ejemplo de QPSK. De QPSK. Y QPSK, si es que ustedes recuerdan, en el dominio del tiempo y en pasabanda está definida S0 como la raíz de E símbolo multiplicado por coseno de 2pi FCT menos seno de 2pi FCT multiplicado por 1 partido por raíz de t rect de t menos 1/2 t dividido por t. Y esta función rectangular es la que siempre hemos denominado simplemente la función base phi de t. Y a partir de esto es inmediato escribir las demás otras tres señales donde hay que prestar atención a los signos, ¿sí? Entonces, S1, S2, S3, tenemos S1, S2 y S3. S1 difiere de S0 en el signo del seno. S2 difiere
de S1 en el signo del coseno. Y S3 difiere de S0 en ambos signos. Y por supuesto que todas van multiplicadas por phi de t. Esa es la modulación QPSK. Y si planteamos las envolventes complejas, es inmediato, porque aquí se aplica directamente la forma canónica, es inmediato que S0 tilde de t es igual a raíz de símbolo multiplicado por 1 más j, phi de t. Y también sabemos que las otras tres, simplemente van variando en signos, por lo tanto podemos reusar la misma ecuación una y otra vez. S1, S2, S3. Estas dos, S2 y S3, tienen un signo negativo en fase y en cuadratura tenemos que corregir S2 y S1 y S3. Y si miran ahora con cuidado, entre S1 y S0, el factor es J. Así, uno multiplica S1 por J, obtiene S0. De igual forma, si es que multiplican S2 por menos J, obtienen S0. Y finalmente, si es que multiplican S3 por menos 1, obtienen S0. Y estoy haciendo este ejercicio en forma bien explícita porque vemos que las cuatro señales son linealmente dependientes entre sí. Y por lo tanto, QPSK tiene dimensión J igual a 1. Y por lo tanto, dado que estos son nada más que coeficientes complejos, es claro que estos son los valores de los coeficientes S-check y esto es la función base. Entonces, phi sub 1 tilde de t, la única dimensión, la única base es, o tiene sentido al menos, definirla como phi de t, y con eso automáticamente resulta que todo esto es igual a el valor S01 check, que es lo que típicamente hemos denotado S0 check, y es a la vez el vector de señal S0, pero un vector de señal de dimensión 1. Noten ahora sí que los coeficientes son complejos. Si comparamos esto con la situación de FSK binario, acá los coeficientes eran reales, pero eran dos dimensiones. Ahora tenemos una sola dimensión, pero es compleja. Y de igual forma,
esto acá es S11 check, que es lo que hemos llamado siempre S1 check y es el vector de señal S1. Aquí tenemos S21 check, que es lo que siempre hemos llamado S2 check, que es el vector de señal S2. Y finalmente aquí tenemos S31 check, que es lo que siempre hemos llamado S3 check, y es el vector de señal S3. Y si volvemos atrás y recordamos que MQAM, MPSK, MPAM y BPSK son todas modulaciones que tienen esta estructura, vale decir, senos y cosenos que varían cada uno en su amplitud, es inmediato ver de que en todos los casos siempre se puede escribir las señales de pasabanda de todas estas modulaciones en envolventes complejas como un coeficiente escalar complejo multiplicado por la señal base, y todas las señales de fase lineal y modulación de amplitud que hemos listado acá son también de J igual a 1. Entonces agreguemos el comentario de hecho, todas las modulaciones de esta familia tienen J igual a 1 y la definición de la base como simplemente el pulso base. Entonces, volviendo a QPSK, habíamos dicho que el vector de señal S0 es igual a lo que definimos como S0 check. El vector de señal S1 es lo que habíamos definido como S1 check. El vector de señal de S2 es lo que habíamos definido como S2 check. Y finalmente el vector de señal S3 es lo que habíamos definido como S3 check. Y son todos complejos. Y todos son, en general, complejos. Entonces, dado que tenemos J igual a 1, pero coeficientes complejos, es posible y es conveniente dibujar el espacio de señales con solo una dimensión, pero el plano complejo completo, ¿sí? Entonces resulta en estos casos, en el caso de estas modulaciones, resulta conveniente graficar el espacio, la dimensión del espacio de señales, la dimensión del espacio de señales como el plano complejo. Y así es como representamos QPSK por
un diagrama como este, donde aquí está el real de phi, y aquí está el eje imaginario de phi, y las 4 señales posibles son estas de acá, y desde luego los 4 vectores de señal son estos 4 aquí. S0 vector, S1 vector es aquí abajo, S2 vector y S3 vector. Y eso es lo que finalmente nos lleva a los típicos diagramas de constelaciones. Acá está el ejemplo de 16 QAM con 16 puntos de señal en el plano complejo, eje real en fase, eje imaginario cuadratura, donde también hay una codificación Gray. El caso de QPSK lo tenemos acá. Y finalmente acá tenemos un ejemplo con 64 QAM, donde también hay una codificación Gray, donde cada cuadrante tiene 16 puntos de señal y cada uno de ellos varía en fase y varía en amplitud, pero son todos modulaciones de dimensión 1, pero coeficientes complejos.